Ya, vamos a partir entonces. Sí. Primero de todo, mi nombre es Gastón Méndez, soy neurólogo infantil. Trabajo en el hospital, y tengo también una consulta en la fundación. Así que aprovecho también esta instancia de hacer la publicidad de fundación. Después dejo el Instagram. ¿Qué clases han tenido en este momento? Tenemos clases como precisamente introductorias, la de anastomosis del niño, semiología infantil, lactancia, alimentación y suplementos. Atención inmediata. ¿Ya han visto niños? No, todavía no. Están hermanos, primos, sobrinos. Ah, claro, pero cuando está chico hijo. Todos vemos niños en la vida. Vaya al supermercado y el cartuchito para el celular también, ¿por qué? Entonces, esta clase es muy importante porque todos somos niños, ¿cierto? Y aunque se dediquen a la geriatría, de repente quizás van a ver al abuelito acompañado de su nieto, ¿ya? Y todos de repente podemos practicar esas cosas y marcar la diferencia en el desarrollo de un niño, ¿ya? El desarrollo psicomotor es un proceso que es muy sensible a distintos factores, tanto biológicos como externos, y en los últimos años ha estado particularmente influenciado por muchas cosas, ya el cambio climático, los cambios de la alimentación, la tecnología, las guerras, etc. Entonces, la idea de esta clase no es mostrarles una tabla que probablemente han visto y aprenderse ítem por ítem, ¿cierto? Porque eso lo hace un mono, la idea es que entiendan el concepto acá y puedan también esto aplicarlo en su día a día, ya sea como médicos generales, especialistas o como personas, ¿ya? Así que, bueno, para partir con los objetivos de esta clase, primero decir que la idea es que conozcan los hitos del desarrollo. Luego lo mismo, la idea es que no es que se los memoricen así como memoria fotográfica, la idea es que los conozcan, que entiendan la lógica de cómo los hitos se van adquiriendo, ¿ya? Tanto por área como por edad, y usar también los estándares actualizados, ¿ya? Si bien esto es algo que probablemente no ha cambiado mucho en los últimos miles de años, sí se conoce más, cada vez más, ¿cierto? Entonces hay actualizaciones en torno a cómo se aplican ciertas pautas, o cuándo algo es normal, cuándo algo no es tan normal, etc. ¿Ya? Y es importante, ¿cierto?, conocer los hitos para también conocer cuándo hay señales de alerta. ¿Ya? Uno no puede saber cuál es la señal de alerta de la marcha si no sabe en qué edad se de la marcha. Conocer los instrumentos de evaluación que se usan en el sistema de salud chileno, ¿cierto? Acá lo estamos formando como para ser médico general, entonces un porcentaje importante va a trabajar en el CEFAM, haciendo atención de niños sanos o quizás la consulta, etc. Y también contextualizar los casos de desarrollo psicomotor, ¿cierto?, como un problema de salud pública global, ¿ya? Que es algo que va aumentando, especialmente el área del lenguaje social. Actualmente estamos en un momento histórico. No sé si quizás lo vieron en alguna clase de psicología del desarrollo en algún momento, pero hay como una ley, no me acuerdo el nombre, ¿ya? Pero que cada generación era más inteligente de la anterior, ¿ya? No sé si han escuchado eso. Hasta ahora, ¿ya? Los niños de ahora son más tontos que los niños de la generación anterior, ¿ya? Porque obviamente hay menos estimulación, como para los papás cambiar a TikTok, mientras que los chicos se pegan. Entonces, eso igual es importante, ¿ya? Y eso es algo que no me canso de recalcar en las clases, en las charlas que hago, porque acá todos somos, o sea, para criar, ¿cierto?, se inicia una comunidad, ¿ya? Ustedes son parte de esta comunidad, especialmente más gente de salud. Entonces, partamos con un caso clínico, ¿ya? Este es un caso bien frecuente que uno ve quizás en el CESPAM, en la consulta del pediatra, un niño de 1 año y medio, que consulta con el médico general en el CESPAM, quizás consulta por biliar, quizás control del niño sano, pero ahí la mamá le preocupa que el niño aún no camina, ¿ya? Por ejemplo, recién nacido de término, sin antecedentes renales de relevancia, con un hermano mayor que caminó a los 14 meses, la mamá caminó al año, el papá a los 11 meses, ese niño caminó a los 18, o sea, tiene 18 meses y aún no camina, ¿ya? Dentro de su desarrollo, dentro de lo que evaluamos, como ves que dice mamá, papá, agua, no, chao,
apunta con el dedo, reconoce cara, manos, pies, cabeza, tiene un tono normal, reflejos normales, simétricos, y da pasos apoyando una mano, pero al soltarlo se tira al suelo. Yo te aviso. ¿Hay alguien que llama la atención en este caso como tipo? Sí, que no pueda caminar a los 18 meses. Claro. Los 6 meses ya debería estar empezando a... Bueno, no sé, no sé. 6 meses un poco menos. De los 12 en adelante, o sea, como del año en adelante debería ser. Efectivamente vamos a ver el rango, pero en general, claro, la mnemotecnia es como 12 meses marcha independiente, ¿ya? 18 meses suele ser una bandera roja, ¿ya? Entonces efectivamente es un motivo de preocupación y ya estamos en el presente 99 de la edad a la que se pide la marcha independiente, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas quizás los dejan tranquilos también en este caso? Esto no es blanco-negro, hay otras cosas que quizás no puede decir, quizás no vamos a estar mal, quizás un poco flexible. Regalo. Que esté desarrollando aunque sea algo del habla Ya. y también que sea capaz de reconocer. Eso es cierto. Muy buena señal. O sea, tiene un buen nivel cognitivo, ¿cierto? Igual que de pasos apoyados, que cuando lo dije. El tono muscular igual me ayuda un poco a descartar que sea una patología, digamos, nerviosa. Tiene un chance físico puede ser normal, efectivamente da pasos, ¿ya? Todo el apoyado de la mano. Es típico de esos niños que se caen y pues, como que quedan un poco como de miedo, y no se atreven a tirarse solo, pero tienen fuerza, ¿ya? Eso es lo importante, si no tienen fuerza, ¿ya? Si un niño gatea, va a tener la fuerza para pararse, ¿ya? Bueno, ahí vamos a ir viendo, conversando quizás lo que vaya saliendo de esto, ¿ya? Pero efectivamente, como bien reconocieron, 18 meses no es algo para no haber tenido la marcha todavía. Bueno, esto es un poco de por qué hablaba del problema de salud pública. Ya, esto quizá lo alentó un poquito, pero también para hacer conciencia, porque esta clase hay muchas definiciones realmente, ¿ya? O sea, no quiero mandarlo con definiciones o tablas, pero la idea es como contextualizar de por qué es importante esto, ¿ya? Esto es de la norma técnica del Chile Crece Contigo, ya tiene algunos años, pero es como bastante representativo. Y vemos que al momento que se publicó esto, casi un 13%, un 12,4% de niños entre 7 y 59 meses presentaban un retraso del desarrollo psicomotor, ¿ya? Eso es alto, ¿cierto? 10% de la población no es un número menor. Ahora, igual los números cambian, ¿ya? Hay niños que tienen un desarrollo normal, pero con algún rezago, ¿cierto? Eso es como la mayoría. Hay otros niños que van a estar en un riesgo. Y ya retraso, es como quizás ya un número más, quizás que no es tanto, pero igual es un número importante porque del otro porcentaje, ¿cierto? El otro 11% podría desplazarse a este número más, ¿ya? Y también como concepto tenemos el niño que tiene un desarrollo normal, pero tiene un riesgo biopsicosocial, ¿ya? Como vamos a ver más adelante, el desarrollo, ¿cierto?, está influenciado por múltiples cosas. Entre ellos los determinantes sociales de la salud, ¿cierto? Los ingresos, el trabajo, el acceso a la salud. Entonces, igual hay muchos niños que pueden estar en un riesgo latente de poder caer en un retraso de desarrollo psicomotor, ¿ya? ¿Y por qué sería importante entonces pesquisar y tratar el retraso de desarrollo psicomotor? ¿Por qué importa que un niño hable cuando corresponda? Para que pueda hacer también funciones. Claro, funciona, desarrollar la independencia desde un inicio. Eso es cierto, la funcionalidad del ambiente, que desarrolla su potencial, ¿cierto? Este cuando un niño quizá pudo haber sido un estudiante de medicina como usted, y no le diga nomás, porque tuvo que ir a trabajar 6 años a la esquina del colegio, ya quizás no pudo acceder a la educación, no tuvo estimulación. Entonces, la idea es que no tengamos niños que no alcanzan su potencial por factores modificables, ¿ya? Como vamos a ver también, hay factores que no son modificables, son factores genéticos. Ahora, afortunadamente, estamos en una era de muchos avances tecnológicos y ya tenemos las terapias génicas, ¿cierto? Hace poco se publicó un paper que hablaba de niños con hipoacusia, que es con terapia genética recuperar la audición, ¿ya? Tenemos enfermedades neuromusculares con atrofia muscular espinal, que ahora la terapia genética, que esa se da en los primeros años, unos meses, cambia el curso de la enfermedad.
se está probando terapia también más moderna en torno como epilepsia, cosas así, entonces igual hay estos avances y quizá un diagnóstico que antes era una sentencia como así de muerte, pero de mucha dificultad en la vida, ahora eso ya no están así, ¿ya? Pero ¿por qué es importante esto también? Porque todas estas terapias genéticas, terapias novedosas tienen un margen de acción. No me sirve de nada diagnosticar una enfermedad genética a los 4 años, cuando la ventana era a los 6 meses, ¿ya? Entonces, por eso es importante todo esto que estamos conversando, ¿ya? Ahora, Profe, ¿a qué se dígame. refiere cuando dice por lo que deben utilizar la modalidad para prevenir? La modalidad de la estimulación del desarrollo, que hay distintas modalidades de trabajo. Entonces, cuando hablamos de desarrollo psicomotor, estamos hablando de un proceso, ¿ya? Esto no es una evaluación transversal, ¿cierto? Es una evaluación longitudinal, un seguimiento del niño desde que nace hasta que ya tenemos 6 meses, o sea, 6 años, o más incluso, pero en general hasta los 6 años uno no queda mucho por esto. Entonces vamos viendo un proceso continuo de adquisición de distintas habilidades, ¿cierto? Desde el punto de vista cognitivo, motor, comunicativo, socioemocional. Y este proceso va a ser la expresión visible de la maduración del sistema nervioso central, ¿ya? Yo podría quizás usar técnicas más avanzadas, el electroencefalograma, la resonancia magnética, de repente otras pruebas para poder medir esto, pero obviamente es un esfuerzo efectivo y muchas veces es invasivo. Ya hacer una resonancia magnética con un niño de años requiere sí o sí anestesia general. Un electroencefalograma puede ser difícil también. Entonces, en base a cómo yo voy armando la historia del desarrollo del niño, voy a ir infiriendo cómo se va desarrollando su cerebro, cómo va madurando, ¿cierto? Y esto va a ser la consecuencia también entonces de distintos procesos fisiológicos que probablemente igual ya vieron cuando están los primeros años, la proliferación de las dendritas, ¿cierto? La mielinización, la maduración de los órganos del sentido y un ambiente psicoafectivo adecuado y estable. La gracia del desarrollo psicomotor y de la maduración del sistema nervioso central es que no ocurre al azar, o sea, tiene un desarrollo que está establecido por factores genéticos. Y esto nos permite entonces predecir cómo va a ser el desarrollo, por eso podemos armar también estas distintas evaluaciones para poder estandarizar esto. Si bien cada niño tiene su propio proceso, ya no es que sea lote, ya, o sea, nosotros sabemos, insisto, el rango de edad normal para que el niño adquiera la marcha, el rango de edad normal para que el niño hable, ¿ya? Entonces dijimos que va a ser el resultado de esta interacción de factores genéticos y ambientales, ¿cierto? Y estos factores genéticos también van a influenciar en cómo se mieliniza el sistema nervioso, la calidad de los hitos del desarrollo, ¿ya? Acá todos podemos seguir, ¿cierto? Pero hay gente que tiene mejor letra que los otros, ¿ya? Y también entonces va a formar la expresión del potencial genético, ¿ya? Entonces, la genética, ¿cierto? Te da como potencial, pero es del ambiente y lo que hay sucediendo lo que va marcando si lo logras o no. Acá, bueno, no. Lo mismo, ¿cierto? Una serie de factores que van a influenciar en el neurodesarrollo. Tenemos factores biológicos endógenos, que es básicamente la genética y factores epigenéticos. Factores externos, por ejemplo, cosas que ocurren durante el embarazo, ¿cierto? El consumo de alcohol, quizás, algún accidente, algún sangrado. Factores perinatales, ¿cierto? Una asfixia perinatal, que es la causa más frecuente también de parálisis cerebral. Con causas postnatales, de repente una meningitis, ¿ya? Quizás una antivacuna, una guagua de una meningitis. Y van a haber factores entonces culturales, psicológicos, socioeconómicos, ¿ya? De ahí hay muchas cosas que pueden influenciar y que, insisto, la idea es que tengan una visión integral de esto, ¿ya? Y que se puede incidir a distintos niveles para potenciar el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, como ya les mencionaba, uno de los procesos más importantes que va a dar este desarrollo es la mielinización, ¿ya? ¿Qué era la mielina? Es una vaina de líquidos que recubre la sangre. Ah, perfecto. ¿Y para qué sirve? Para aumentar la velocidad de propagación del impulso nervioso. La propagación saltatoria, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Este proceso comienza durante la gestación. Ya al 5º mes de gestación empieza a ocurrir la mielinización y, como todo esto, insisto, ocurre en orden, ¿ya? Entonces es predecible, ¿ya? Y eso también entonces yo puedo ver en la resonancia, por ejemplo. No es lo mismo una resonancia de un niño de 6 meses, de un año y medio, de 2 años, ¿ya?
Y eso también puede llevar a la confusión, porque de repente tenemos resonancias de niños de 1 año y medio, que chuta, no sabéis si está en proceso de minimización o no, o es algún humor incluso complejo. Por eso de repente uno tiene que partir la resonancia hasta ya después de los 2 años, cuando para un poco este proceso. No es que pare, sino que se lentece. ¿Ya? En general vemos que tiene una secuencia que es predecible, insisto, que es de caudal a rostral, de dorsal a ventral y de sensorial a motor. Las áreas de función primaria, por ejemplo la vista, ¿cierto? Que se desarrollan primero que las áreas de asociación, ya con las cortezas parietales. Y vemos que la minimización se completa lo que es el haz corticoespinal, que tiene que ver con la motricidad, ¿cierto? El control motor a los 2 años. El cuerpo calloso, que tiene que ver, ¿cierto?, con la conexión entre los hemisferios en la adolescencia, y las vías de asociación entre las cortezas prefrontal, ¿cierto?, y el lóbulo temporoparietal en la tercera década. Así que en realidad creo que todos ustedes estarían todavía en proceso de maduración. Recuerden, explica todas estas dificultades que pueden ocurrir incluso ya después de los 18 años, aunque a los 18 años no estén completamente maduros. Eso de repente toman malas decisiones todavía en preuniversitario. ¿Ya? Hay gente que madura mucho también. También pasa que hay gente que le cuesta un poquito más ciertas cosas. Ahora, dentro de este periodo de maduración vamos a llamarlo que es el periodo vulnerable, que es esta etapa de crecimiento y desarrollo acelerado. Ocurre antes de los 6 años, hasta los 5 años, 11 meses, 9 días por definición, ¿ya? Y esto nos va a determinar que ciertas noxas van a tener también patrones de daño en edad específicos. ¿Qué significa esto? No es lo mismo tener una asfixia durante el parto, ¿ya?, en el que muchas zonas van a ser inmaduras, que una asfixia a los 2 años de vida o a los 6 años de vida, ¿ya? Y también el potencial de regeneración del cerebro va a ser mejor entre más pequeños, ¿cierto? Entonces, cualquier lesión a nivel del sistema nervioso puede causar retraso en la adquisición de habilidades, puede causar una pérdida de habilidades ya previamente adquiridas, puede causar que no se adquieran ciertas habilidades, ¿ya? O también que si la habilidad se adquiere sea deficiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso quizás de la asfixia perinatal, que insisto, es como la causa más frecuente de parálisis cerebral, que causa una parálisis cerebral. Entonces, de repente, un niño con una noxa, ¿cierto?, en periodo perinatal, de repente, no sé, pues nunca puede caminar, ¿ya? Depende del tipo de parálisis cerebral, pero podría ocurrir. O quizás si camina, requiere una ayuda técnica, ¿cierto?, un bastón o algo para poder ayudar en la movilización. Por otro lado, si tenemos una asfixia a los 4 años de vida, quizá el niño deja de caminar también por la asfixia que tuvo en ese momento, ¿ya? Luego tenemos lo que es el concepto del periodo clínico, que es el periodo en que se establecen las condiciones para lograr ciertas funciones. Y si yo no adquiero la función en ese momento, no la voy a adquirir nunca más, ¿ya? Entonces, acá probablemente en fisiología, me imagino que vieron como los experimentos que hacían con los gatitos, ¿cierto? Que les cortaban ahí el lóbulo occipital o los vendaban y después lo veían porque no, en el primer periodo, ¿cierto?, no tenían el estímulo visual, ¿ya? Ahora, eso hacía también cierto que esas áreas tuvieran otra función, no que quedaran así vacías, ¿ya? Pero eso se refiere a esto, ¿ya? Y por eso también es tan importante entonces todo el apoyo a la maternidad, porque igual es difícil ser mamá, papá actualmente, en particular ahora, porque es muy solitario todo. Antes tenía ahí 4 o 5 hermanos, tenía ahí primos, tíos, ahora que todos somos únicos. ¿Cuántos tienen hermanos? Ah, no, bien. Entonces hay pacientes probablemente todos son hijos. No todos, pero 80%, ¿ya? No tienen ni primos. Entonces, está complejo, ¿ya? Bueno, es importante, ¿cierto?, para distintas habilidades, como el control emocional, ¿cierto? Si yo no tengo un buen apego, también, ¿cierto?, conocimiento de concepto, voy a desarrollar quizás otras dificultades. No necesariamente lo que está ocurriendo ahora en TikTok, que ahora todos tienen problemas de apego, ya están ansiosos, no funciona tan así, ¿ya? Pero sí puede causar dificultades a nivel de la regulación emocional. La visión, ¿cierto?, como conversamos, pero es súper importante realmente identificar problemas visuales precoces que pasan con ciertas cataratas, ciertas tumores. El apego social también, ¿cierto? Si el niño está viendo el celular desde los 6 meses de vida y nadie le habla, nadie lo contiene, sino que le baja el celular para que se regule, va a tener que haber chicos de 4 o 6 años que están esperando todo, ¿ya? El vocabulario es lo mismo, si yo no le hablo a mi hijo, va a desarrollar menos vocabulario.
que es un niño que sí hablan, que le cantan canciones, le cantan cuentos. El segundo idioma, ¿cierto? Lo típico también que dicen, que para aprender los más chiquititos, igual que la habilidad musical. No es que no se pueda adquirir, pero va a ser quizás más difícil, sí. Entonces, para lograr esto, si el Estado, por ejemplo, se pusiera como objetivo, no sé, generar una sociedad bilingüe, que bien, no sé, como un centro educacional que se enfocara en crear los idiomas antes de los 10 años. Claro, Y ahí podría ser como un poco empresas, económico, social. claro, eso es cálculo. Sí, no. Pero claro, la idea, ¿cierto? Por eso siempre es un problema de salud pública, en vez de eso, ¿cierto? Creo que hay que, ojalá, dedicarse ahí a incidir y a abogar por el desarrollo y la estimulación. Ayer salió la noticia de que el 50% de los niños, o sea, la mitad, no sé si el 50% exacto, pero no estaban escolarizados, estos niños menores de 6 años. ¿Ya? Y eso es complejo porque ¿quién lo está criando? La abuela, la mamá o la abuela. ¿Y la abuela? ¿Qué pasa con las abuelas ahora? El celular, porque no la tele. El cabro chico sale del colegio, llega al colegio, sale la abuela cuando quiere con tele. ¿Ya? O cuando Roblox, o viendo TikTok. No digamos que Roblox es lo mejor. Alguien juega Roblox acá, por favor. Cuando Ron Rainbow. Ya. Así que eso es lo que yo digo. Y tenemos todas las leyes. Ya, como ya les adelantaba, el proceso de maduración es progresivo y predecible. Entonces tenemos lo que es la ley cefalocaudal. Entonces primero se desarrolla, ¿cierto?, desde la cabeza hacia los pies. Primero el sostén cefálico para que después haya un control de tronco, para que después yo pueda caminar. ¿Ya? La ley próximo distal, que primero tengo que tener control, ¿cierto?, de la cintura escapular, de la cintura pélvica, y después voy usando las extremidades hacia distal. Y la ley global específico, que entonces paso de los puestos globales generales, por ejemplo, movimientos de toda la extremidad, a ya movimientos más finos de piñas a dedo. ¿Ya? Bueno, las áreas del desarrollo, que depende también de dónde la lean. Hay gente que quizás divide los motores en motor grueso y motor fino, o lo ponen todos juntos. A veces ponen el lenguaje social, a veces ponen o no lo emocional, ¿ya? Pero en general son como las 4 áreas del desarrollo. Vamos a ver un poquito del motor grueso entonces. Bueno, el área motor grueso está determinada biológicamente, ¿ya? Esto es algo puramente genético y no es predictor de inteligencia, ¿ya? O sea, entonces porque el niño ha caminado 10 meses significa que va a ser más inteligente que un niño que ha caminado al año y medio, ¿ya? Tienes casi influenciado estimulación ambiental o aprendizaje. Sí, obviamente si el niño está echado todo el día con un huevito, ¿cierto?, y tiene pocos movimientos, no, quizás le corte más, ¿ya? El cuerpo necesita moverse para desarrollar esto. Y lo que es importante también como concepto es que los reflejos arcaicos que vamos a ver más adelante deben desaparecer para que la actividad voluntaria se desarrolle, ¿ya? El reflejo arcaico no desaparece por alguna alteración, ¿cierto?, a nivel del, no sé, por alguna lesión cerebral o algo por el estilo, no se va a poder desarrollar el movimiento necesario. La marcha, como dijimos, ¿cierto?, es un proceso complejo que tiene que ver tanto el sistema neuromuscular, el sistema nervioso central, el sistema sensorial o la vía mecánica. Está influenciado por factores genéticos fundamentales y tiene un valor predictivo para que haya motores gruesos, ¿ya? Es un proceso que es paulatino. Primero comienza con la marcha automática, como un arcaico, el reflejo de la retirada, luego se va desarrollando, ¿cierto?, el restar, luego el gateo, luego la hiperestación, la marcha con apoyo y la marcha sin apoyo. Y en general, este hito que habitualmente, ¿cierto?, a los 12 meses, como el 50% de los 12 meses camina, es eso, ¿cierto? Es una clasificación antigua, ya que después lo voy a hablar también, pero en general, ¿cierto?, la marcha se adquiere hasta los 15 meses, ya 18 meses como mucho toque, ¿ya? Pero es como el rango en general, entre los 11 y los 15 meses. Hay niños que pueden gatear y hay niños que quizás no gateen, o niños que quizás gateen raro. Hay niños que como que se mueven de poquito, con unos cabitos, hay niños que gatean para atrás, ¿ya? Hay niños que nunca gatean también, ¿ya? Eso no es requisito para caminar, ¿ya? Suele ser un motivo de preocupación de los papás que no gatean, pero no es lo mismo si no gatean. Tengo todo normal.
Bueno, el área motor fina, ¿cierto? Que tiene que ver con la motricidad de las extremidades superiores para manipular el ambiente. ¿Ya? Esto depende del desarrollo de otras áreas, como el motor grueso, lo cognitivo, lo perceptual, sensorial, y la mano debe también lograr ciertos hitos para alcanzar su función más avanzada. ¿Ya? Primero se tiene que liberar la acción sinérgica tónico-flexora, que también es un proceso arcaico, también de la acción tónico-nucal, tiene que superar la hipertonía de la extremidad superior, ¿cierto? Lo que ven hacen así como bonito, y coordinarse también con la vista. ¿Ya? Bueno, el lenguaje, que es la... Tengo una duda en la María Juan sobre el tema del reflejo del triple revelado. Ya. ¿Ves cómo se observa ese reflejo o cómo se estimula? ¿Qué hay que hacer? Con dolor. Si el niño te sale, entonces ¿sí? Hay una triple flexión para poder retirar el dolor. No lo evalúa. Pero eso es que el niño tiene, porque cuando tú te rayas la guagua, ¿cierto? Hace, te con la pierna. ¿Ya? Entonces, primero si tú lo apoyas, ¿cierto? En las piernas cuando nace nacido, hace como la marcha automática. ¿Ya? Pero de repente tú un poquito más y ya hace como esta retirada, entonces, que él tiene como esta posición como de flexión frente a las cuatro extremidades. Profe, entonces la parte del motor grueso, si es que el niño ya está caminando, ¿estamos utilizando? No. Entonces, Ahí vamos a ver. ya. Más adelante. Pero sí es un bonito. ¿Ya? Pues la marcha se puede perder también. O puede de repente no saltar, ¿cachai? Un típico niño que no salta a los 4 años. Entonces no involucra solamente la marcha. No, es un proceso continuo. Sí, pero es como lo más importante, como el... general uno pregunta los amigos del año, si camina o no camina, si habla o no habla. Eso. Entonces el lenguaje es la representación del pensamiento y las ideas, usando signos que son arbitrariamente asociados, ¿cierto? Según cada cultura, incluyendo, ¿cierto?, la lengua de señas, ¿cierto? Otras formas de comunicación. Y tiene que ver con lo que es la recepción de la información, la expresión y el interés comunicativo. Y las habilidades lingüísticas son los únicos indicadores de capacidad intelectual y habilidades también de lectura posterior. ¿Ya? Por eso son importantes y por eso existe la escuela de lenguaje, ¿ya? Porque un niño que le cuesta hablar, le cuesta comunicarse, y quizás después le cuesta leer, ¿ya? Le cuesta leer, le cuesta aprender todo lo del colegio, ¿cachai? Se va atrasando, pero no repita. Por eso es importante entonces la fundación del lenguaje que tenga algún desfase. Y por eso ya no se dice eso de que no se preocupe que es hombrecito, que el hombre habla más tarde, o no se preocupe que ya va a hablar. ¿Ya? Son prácticas que no dicen ¿ya? Bueno, y el lenguaje también comprende lo que es verbal y no verbal, ¿cierto? Está el área social, ya que ¿cierto? Se entiende que tiene que ver con las habilidades sociales y de comunicación con otras personas. En general, ¿cierto? Un bebé recién nacido incluso, ¿no? Hay algunos casos que sí, pero desde las 6 semanas hasta los 3 meses se desarrolla lo que es la sonrisa social, la organización, ¿ya? Pero nos falta la formalidad y también ya desde el nacimiento. Luego la habilidad para diferenciar entre figura materna y desconocido, la receta carcajadas, reconocer a los padres, reconocer a los extraños, ¿ya? Decir chao con la mano, aplaudir, el sentido de permanencia hospitalaria. Todo eso es parte del desarrollo social temprano. Y dentro de lo cognitivo, como también vimos, ¿cierto?, en el caso clínico, a los 18 meses un niño dice ser capaz de identificar algunas partes del cuerpo, utilizar algunos juegos también. ¿Ya? A los 2 años el juego simbólico, que también es súper importante, ¿cierto?, como dentro de los hitos del desarrollo, cuando hablamos de autismo, ¿cierto?, que es una clase que tenemos en el futuro. ¿A qué se cumple con permanencia hospitalaria? Digamos, ¿qué es la permanencia hospitalaria? ¿Qué pasa si yo supongo como que si yo le quito algo? Porque sí, había pensado que como que los niños, por eso cuando uno hace eso de desaparecer, como de aparecer, les sorprende porque en verdad no saben que estábamos ahí antes. Exacto, ¿cierto? Y por eso los niños desarrollan ansiedad de separación, porque se les fue la mamá y ¿dónde está? Ya. Eso. ¿Ya? Y efectivamente, por eso también la licencia médica llega hasta los 5 meses, para que después el chico no extrañe la mamá. Ya, eso es la permanencia hospitalaria. ¿Ves que sale? Me pasó. Ya, entonces los tipos de movimiento, vamos a ver distintos tipos de movimiento, ¿cierto? Desde que estamos en la guatita, ¿cierto?
¿Alguien tiene hijos? No. Muy bien. Qué difícil. Bueno, ¿cierto? Los movimientos ocurren desde la gestación, ¿ya? Por eso uno ve, ¿cierto? En la embarazada, no se mueve la guata, y se pegan pataditas, etc. ¿Ya? Los movimientos refletos son los movimientos más simples, por así decirlo, y la primera manifestación motora del recién nacido desde la gestación va a estar regulada por la médula y el tronco encefálico, o sea, no son movimientos conscientes ni voluntarios, y deben desaparecer para dar paso a los movimientos voluntarios y controlados, ¿ya? Allí hay distintos movimientos que ya, incluso hay clasificaciones en relación a estos movimientos y que nos pueden también predecir, por ejemplo, si el niño va a desarrollar una parálisis cerebral, ¿ya? Luego están los movimientos voluntarios, ¿cierto? Que son los movimientos intencionales, pero antes deben ser representados mentalmente, y para su ejecución se requiere la coordinación de varios músculos, ya hay eso también ya la corteza cerebral. Y están los movimientos automáticos, ¿cierto? Como por ejemplo andar en bicicleta cuando ya se adquirió como automático, ¿ya? Inicialmente son intencionados voluntarios, pero luego se pasan a zonas que los automatizan, ¿ya? Y van a requerir poca tensión y poca energía. Y tenemos entonces los reflejos arcaicos, ¿ya? Que eso también me imagino que ya los han visto, los han escuchado, ¿cierto? Que son ciertos patrones de respuesta que se logran a cierta edad y permiten que al provocarlo uno pueda evaluar también cómo va el desarrollo madurativo del recién nacido o del lactante. Deben estar presentes en todo recién nacido término, ¿ya? Hay algunos reflejos arcaicos que van a aparecer en prematuro, por ejemplo, ¿cierto? Después de que nazcan, ¿ya? Y van a sufrir entonces esta evolución que significa durante el primer año de vida, y su persistencia, intensidad anormal o reaparición, por ejemplo, algo frecuente en adultos mayores con ciertas demencias que aparezca cierta reproducción, cosas así, son signos de disfunción del sistema nervioso central. Entonces, los clásicos, ¿cierto? El moro, ya que cuando tú agarras la bobita, ¿cierto? Y hace un movimiento como de brazo y llanto. En la marcha automática, que era que nos apoyamos la planta de los pies y hacemos este movimiento como que quisieran caminar. Saqué todos estos videos porque queda muy pesada la presentación, ¿ya? Pero en YouTube está todo. El tónico flexor palmar, ¿cierto? Que tú le pones el dedo en la palma y aprieta. El plantar lo mismo, ¿cierto? La planta de los pies, ¿ya? Hace una flexión de los deditos. El reflejo de búsqueda, cuando se estimula, ¿cierto? La zona perioral para buscar la presión. El tónico nucal, que es cuando hago un movimiento, ¿cierto? Vertical hacia un lado, entonces se extiende el brazo, y la incubación lateral del tronco ligaral, que el bebé tiene la columna, su torneo paravertebral y hace una incurvación. Bueno, acá cómo se producen ciertos, cómo evaluarlo y una imagen representativa. Está todo ahí en YouTube. Acá el más importante siempre es el moro, el típico. Pero siempre para la prueba le da desapariciones. No sé si hay alguna duda al respecto de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Qué dijo la última? Que lo más importante en general es la edad de desaparición de los reflejos arcaicos y que siempre preguntan en el mundo. ¿Alguna otra pregunta? El moro arcaico, como reflejo arcaico, ¿qué es? O sea, como que tú tomas la bobita, ¿cierto? Como la levas, la dejas caer suavemente, ¿ya? Entonces lo que hace, ¿cierto? Es que la boba hace como una apertura, ¿cierto? De los brazos, luego lo cierra como un abrazo y se pone a llorar. ¿Nunca lo mismo? Perfecto. En el caso de las personas que bajen un niño, ¿Ya? es lo primero que debemos pasar cuando empieza a vivir. ¿Cómo? Por epidemiología, ¿qué es lo primero que debemos pensar en un niño que tiene retraso mental? Mira, lo primero a descartar, que no es lo más frecuente, es que sea algún problema de audición, ¿ya? ¿Cierto? Porque si le decimos a un papá, oye, tu hijo ya va a hablar y al final era sordo, y no hay tratamiento adecuado, como un implante coclear o lo que sea, nunca va a hablar, ¿ya? Entonces siempre descartar problemas de audición, por eso también se hace el screening auditivo, ¿cierto? Nace como política pública. Y luego, bueno, vienen cuestiones presentes familiares, ¿cierto? Si llega algo que se ha repetido en la familia, si hay algo del niño, se ha recibido suficiente estimulación, que trae su trastorno del lenguaje. Ahí el diagnóstico preciso lo hace habitualmente el fonoaudiólogo, ¿ya? Pero
Es importante, como siempre, pensar a un niño que no habla o que parece que no escucha, evaluar la audición, ¿ya? Porque hay niños que pueden nacer con un examen auditivo normal y después desarrollar la hipoacusia. Entonces, no porque tengan el screen normal, significa que no va a ser sordo nunca. Ya también podría ocurrir eso, ¿ya? También durante la pandemia muchos niños que se hicieron el screen auditivo. Entonces, de repente ahora nos llegan. Ya. Entonces, la evaluación del desarrollo. Entonces, como les decía, ahí se está, bueno, esto el desarrollo psicomotor es un tema de política pública, tanto a nivel nacional como mundial, y se han desarrollado distintas pautas también para ir evaluándolo y poder intervenir de forma precoz. A nivel del sistema del programa de salud, el programa de salud infantil, es cierto que está el control del niño sano, hay ciertas actividades que lo hace la enfermera, el enfermero o el médico médico, ¿ya? Está el protocolo de evaluación del neurodesarrollo que se hace entre el primer y segundo mes de vida, que es una pauta también como para ver si hay alguna cuestión que llame la atención, y ahí sería neurología directamente si tiene cierto puntaje. Está la pauta breve de evaluación que se realiza a los 4, 12 y 18 meses por parte del personal de enfermería. Está el EDP, el TEPSI, que son evaluaciones que se hacen también de forma estandarizada por la enfermería. ¿Cuál es el problema? Estas evaluaciones son más viejas que la que esta. Creo que el TEPSI te muestra la imagen del teléfono, que esos son como con rueditas. No sé cuántos niños han visto eso en la vida, ¿cachai? ¿Ustedes han visto cómo los niños ahora hacen como que van a hablar por teléfono? Sí. No, así. Por videollamada. Los niños que no hacen esto, no hacen esto. No, Entonces no hacen eso. Hay otras evaluaciones más nuevas, pero no se han actualizado ahí, lamentablemente, ¿ya? Pero sí están dentro de lo que es. Entonces, por ejemplo, están en internet, ¿ya? El protocolo de evaluación del desarrollo, ¿cierto? Que evalúa los reflejos del desarrollo, el examen físico, la movilidad también, ¿cierto? El tono muscular, la visión, la audición y la deglución, ¿ya? Si sacan ahí más de 4 puntos, se va directo a neurología. Esta es la pauta breve de desarrollo, ¿no? Y se va marcando sí o no. Este es el test de Denver, este es del año 60, pero igual es súper útil. Ya está el Denver 2, que es un poco más complejo y más cosas. Pero es bien útil porque tú pescas el niño ya 12 meses, ¿cierto? Y ya tenéis lo que debéis hacer, ¿ya? Entonces se para de pie en unos momentos, si camina apoyado al mueble. En blanco, ¿cierto? Es lo que es percentil 75, y en la zona gris, percentil 75 arriba. Entonces podéis saber si está o no dentro del rango. Y como les decía, no es que el desarrollo haya cambiado mucho en los últimos años. Ya obviamente tenemos más estimulación, ¿cierto? La tecnología ha algo cambiado, pero no hemos desarrollado igual desde que somos Homo sapiens, ¿ya? Pero ahora se hacen mejor las cosas, ¿ya? El 2022 salió una actualización de la evaluación del desarrollo psicomotor por la Academia Americana de Pediatría, en la que se cambió la forma o la edad de la que se evaluaban los niños, ¿ya? Antes, como les decía, se evaluaban en el percentil 50, es decir, en el promedio, ¿ya? Eso hacía que, para el hito que uno se sabía, la mitad estaba como bien y la otra mitad estaba atrasada, ¿ya? Y eso uno sabe que no, ¿ya? Entonces, en esta actualización lo que se hace es que se modifica el percentil 75, ¿ya? De esa manera, lo que se busca hacer es poder generar también tranquilidad a la familia, ¿ya? Y también evitar esta actitud de esperar y ver qué pasa, ¿ya? Porque tú ya sabes que el niño no está cambiando a los 15 meses, está ahí entonces en el percentil 75 y requiere alguna evaluación. Pero no el tema del lenguaje, ¿ya? Entonces, respecto a esto, la CDC, ¿cierto? Y la Academia Americana de Pediatría actualizaron los hitos del desarrollo. Esto se actualizó el percentil, ¿cierto? Se agregaron ciertos controles de verificación a los 15 y 30 meses, y también se eliminó el concepto de señales de alarma, ¿ya? O la bandera roja, porque ya la ausencia de ciertos hitos indican la necesidad de evaluar. Uno igual utiliza el concepto de bandera roja, pero la idea no es usarlo tanto, porque también puede ser como, por lo tanto, asustar mucho a los papás. Estos son los hitos, ya insisto, no es la idea que se memoricen todo. Obviamente después falta el pediatra loco que les pregunta, ¿ya qué hace un niño de 27 meses? ¿Ya? Pero
Son las cosas típicas, por lo menos. La sonrisa social, las primeras palabras, la marcha. O sea, hasta el año lo debes saber bien, ya hasta el año sí o sí. Ya después de ahí, a los 2, a los 3, a los 4, a los 6 años. Entonces, hartas cosas. Lo típico, ¿a qué edad se pone un triciclo? A los 3 años. ¿A qué edad se paran en un pie? A los 4 años. Eso. Ya. Y siguiendo con el caso clínico, entonces usted, ¿cierto? Que se formó por TikTok, le dijo a los papás, no, está bien su hijo, no se preocupe. Los papás se fueron tranquilos, como se volvió una pute, ¿ya? Yo no tenía internet tampoco, así que se volvió una pute y le dieron a usted que estaba todo bien. Y volvieron a consultar a los 3 años. Y ahí a los 3 años el niño está caminando, ¿ya? Pero los papás están preocupados ahora porque le cuesta pararse y porque hace caminar con punta de pie. Y usted dice, ya no se siente en el suelo y el niño se para así. Como que escala en sí mismo, ¿cierto? Bueno, no sé, ¿qué puede ser esto? Una distrofia muscular. Eso, pero para mí como un drama, ¿ya? Pero bueno, el signo del cuerpo no es patognomónico, pero es bien característico, ¿cierto? La disfunción muscular de Duchenne o antes de debilidad de cintura pélvica. No le digo que va a pasar eso, o sea, los casos de Duchenne no son tantos, ya es raro, pero a lo que quiero ir, ¿cierto? Es que uno no se puede quedar tranquilo con una foto. Una evaluación es una foto del momento que tiene que romper la película de cómo se está desarrollando el niño. Por eso hay que hacer controles periódicos del niño sano, ¿ya? Ahora, con lo que tenía antes, pues no se podía quedar tranquilo. Me pasa de repente que ya niños de 18, 19 meses que lo mismo, son como medio nerviositos, medio ansiosos, se cayeron una vez, después no se quisieron parar más. No me parece ser medio autista, pero temas motores no es más como de ansiedad. Pero esto es importante, ya, porque muchas veces, ¿cierto? Esta conducta de que se tranquilo, no pasa nada, es lo que, ya, porque al final te pasan cosas, ya. En estos momentos, quizás la disfunción muscular de Duchenne todavía no tiene un tratamiento en Chile, ya hay tratamiento como preventivo, o sea, de prevención, ¿cierto? Rehabilitación, prevención de las contracturas, para hacer la marcha, ya. Pero en algunos casos se tiene una terapia genética, ya. Y eso la idea es no poder diagnosticarlo precozmente para intervenir, ya. También es importante el Duchenne, quizás como tip nomás, no sé cuántos Duchenne vean en su vida, pero que tienen la primera marcha en puntita de pie y a veces también tienen problemas de lenguaje porque la distrofina, que es la proteína que está mutada, también se expresa en el cerebro, entonces de repente pasan por autismo, ¿cierto? Que se ponen a hablar con la punta de pie, pero ahora se dio cuenta que ya tiene Bowers a Duchenne, ¿ya? Eso, y también es importante quizás de Duchenne, como tip también, que las mujeres son portadoras, ¿cierto? Así que también es importante antecedentes familiares de hombres fallecidos en la familia, ¿ya? Lo típico es que los tíos de Duchenne tenían Duchenne y fallecieron. Por eso es importante siempre preguntar por antecedentes familiares, no se les olvide eso, preguntar. Entonces, ya habiendo hablado y definido lo que es el desarrollo psicomotor, vamos a hablar un poquito del proceso del desarrollo psicomotor, ¿ya? Entonces, esto se define desde un punto de vista más técnico como un desarrollo psicomotor con una desviación estándar menor a 2, ¿ya? Para la edad cronológica, ¿ya? Ahora, ahí también tiene su pero, ¿cierto? Si tengo un niño que fue prematuro, tengo que corregir la edad y es para la edad corregida, ¿cierto? Niño prematuro, ¿ya? Pero en un niño eterno, para la edad cronológica. La prevalencia, como ya dijimos, va entre el 5 al 10% de los niños. Y es importante entonces la pesquisa y la decisión oportuna para detectar causas tratables. Si les ocurre una causa tratable, ¿cuál es el desarrollo psicomotor? Hipotiroidismo. Bien. ¿Qué más? ¿Un músculo subdesarrollado? ¿Un músculo subdesarrollado? Una desnutrición, ¿cierto? Déficit de vitamina B12, ¿no? ¿Ya? Mamás veganas que no se suplementan, ¿ya?
Es algo que lamentablemente vemos harto. Así que si ustedes son vegetarianos o veganos, simplemente, porque el déficit de B12 puede causar incluso regresión del desarrollo y cuadros neurodegenerativos. Irreversibles. Eso, entonces estas causas tratables. Bueno, me dijeron el hipotiroidismo congénito, ¿cierto? ¿Cómo se pesquisa? Con el TSH. Y ahora que se aprobó también el tema del cine neonatal, ¿qué se hace? No, pero ahora, pues eso hace décadas. Porque no se esas dos nomás. No. O sea, le tienen ampliado, ¿cierto? T4 libre. Me refiero que ahora, desde el año pasado se está haciendo el screening ampliado para detectar otras causas de enfermedades genéticas, ¿cierto? Que pueden causar retraso de desarrollo psicomotor. ¿Ya? No se tienen que usar todas porque son cosas muy raras también, pero que no es solamente la TSH y la PETA. Se están implementando todavía. Para el sistema privado, ustedes van a ser papás, a darle el screening ampliado también. Ya, entonces, efectuar terapias, ¿cierto?, de rehabilitación para mejorar la funcionalidad y el pronóstico, pesquisar complicaciones asociadas a síndromes específicos. ¿Y por qué fueron los que tienen que hacer El screening neonatal ampliado. Que Son muchas evaluaciones, o sea, que lo buscamos todo el listado. ¿Eso es el que se está implementando ahora? Está implementando a poquito, sí, porque nada. Screening neonatal. Entonces, se manda al INSTA o a otros centros de derivación. Por eso las enfermedades, no sé cuáles son las más que se ven. Ya deberían saberlo, pues hizo eso el año pasado. 2025, ahí, cerquita. Bueno, en general lo que se pesquisan son errores genéticos del metabolismo, ya que son enfermedades genéticas en general que tienen que ver con alteraciones en el metabolismo intermediario, por ejemplo, de ciertos aminoácidos, carbohidratos. También la enfermedad crónica salarial, cierto déficit de liquidasa, unas cosas como raras, ¿ya? Pero la idea de esto es poder pesquisarlas porque tiene un tratamiento precoz, muchas veces tratan de tratamientos nutricionales y con eso salvamos el cerebro, ¿ya? Entonces, y también es importante, ¿cierto?, para realizar consejos genéticos, consejería genética. ¿Cómo clasificamos el retraso del desarrollo? Se puede clasificar cuando es solamente de un área de desarrollo, ¿cierto?, como retraso motor, retraso del lenguaje, retraso social, ¿ya? Y cuando se afectan dos o más, hablamos de un retraso global del desarrollo, ¿ya? Y la severidad se determina según la edad funcional a la que está el niño, ¿ya? Por ejemplo, tengo un niño de 1 año que recién se está sentando solo. ¿A qué edad es la gestación sin apoyo? En promedio. 6 meses. 6 meses, ¿cierto? Entonces tendría un retraso moderado, ¿cierto? Porque está al 50% de su edad cronológica. ¿Ya? Si es un niño de 12 meses que se está parando, ¿ya? Esto ya es un poco leve, ¿cierto? Y si es un niño de 1 año que no firma en la cabeza, entonces es un retraso severo, ¿ya? Obviamente siempre uno lo pregunta con edades bien clásicas, por 12 meses, 18 meses, 24 meses, ¿ya? Eso es lo importante. Ahora, también pueden ser retrasos como armónicos, por así decirlo, en que todas las áreas están igual de retrasadas, o disarmónicos. De repente tenemos un niño que quizás, no sé, por un tema motor grueso tiene un retraso leve, pero en el tema de lenguaje tiene un retraso severo, ¿ya? Eso puede ocurrir. Entonces, ¿qué signos de alerta tenemos que tener? Primero que haya un fenotipo peculiar, ¿cierto? Por ejemplo, hiper o hipotiroidismo, orejas de implantación baja, lo típico de síndromes genéticos. ¿Cuál es el síndrome genético más presente que ¿Síndrome de edad? Bien, ¿y qué niño es de acá? ¿Qué síndrome tiene? ¿Usted tiene genética? Sí, recién empezamos. Tenemos una clase. Ya, ese, no me acuerdo ya, probablemente una infrágil.
por la orejita que tiene, ¿ya? Y este era un síndrome de Williams. Reumatológico. Estigmas neurocutáneos, hay muchas enfermedades genéticas, ¿cierto?, que afectan también la piel y cerebro. ¿Por qué se produce eso? ¿Cómo? ¿Por qué se produce enfermedades neurocutáneas? Biológicamente, el ectodermo. Entonces, muchas enfermedades neurológicas, por ejemplo, la neurofibromatosis, ¿cierto?, que puede causar distintos tipos de tumores a nivel del sistema nervioso, de manchas de leche, ¿ya? O al revés, la mancha hipocrómica que se ve en el esclerosis tuberoso, ¿ya? Eso. El pelo, ¿cierto?, cuando un pelo escaso, es pigmentado, con implantación baja. Las alteraciones del crecimiento cefálico, es importante medir en la cabeza, saber medirla bien. ¿Les enseñé a manejar? Sí. ¿Cuánto se mide? Sobre todo de Es una silla. sí, por la propiedad sencilla. Que realmente uno ve medidas que no son tan buenas, ¿ya? Ahora es difícil, no es fácil, ya, que parezca fácil, intento medir un niño de 2 años que no quiere entrar al médico, ¿ya? Las boas se mueven y como son medias deformes en la cabeza, entonces se te cae la wincha, ¿ya? Pero es importante que lo intenten medir bien y si no le sale la primera, medir 2 o 3 veces para sacar los promedios también, ¿ya? La fontanela también, ¿cierto? Deben saber a qué hace la fontanela, a qué hace la fontanela anterior. 18 meses en promedio. 1 o 2 meses. Eso. ¿Y qué pasa si se cierran antes las fontanelas? ¿Perdón? ¿Qué pasa si se cierran antes? ¿Qué sospechamos? ¿Solo por las fontanelas cerradas? ¿O tiene que ser algo más? ¿Qué es la craniosynostosis? Asimétrico. Asimetría. La craniosynostosis lo que se cierra son las suturas, ¿ya? Y que a veces se cierran entonces las fontanelas de forma precoz. Pero hay niños que a veces tienen un cierre precoz de fontanela, pero con cabezas normales, que nunca han cambiado el carril, con desarrollo normal. Entonces, un cierre precoz de fontanela, ¿ya? Pero es importante eso sospecharlo, ¿ya? Y ahí también les pido, ustedes como ya conocen quizás el sistema público, hay lista de espera. Y estas cosas son urgentes. No puede ser que si ustedes están en Putre, o en, no sé, alguna localidad del sur de Chile, Chile Chico, hacen una interconsulta, hoy tienen una microcefalia este niño de 3 meses, tienen como, hoy dice la interconsulta, problema de niño. Están preocupados, porque hay cosas que tienen un periodo también de intervención. La craniosynostosis se opera antes del año, entre lo antes posible mejor. Ya pasó después del año y ya que ahora esas chicas no ven nada. Bueno, ojo, cierto, cataratas congénitas, opacidades corneales, anomalías de las extremidades, la autonomegalia, lipogonadismo, son signos que nos tienen que hacer pensar de algún síndrome genético y que va a estar probablemente en un contexto de retraso del desarrollo psicomotor. Bueno, los signos de la del área motora, ¿cierto? El tono muscular, la hipotonía o la hipertonía, el pulgar en aducción después de los 2 meses, las posturas que son asimétricas, que no logra el control cefálico a los 4 meses, que no se sienta a los 9 meses, que no camine solito a los 15 meses, que no coja objetos, ¿cierto?, a partir de los 5 meses tampoco, que tenga movimientos o posturas anormales, ¿ya? Y también la mancha puntita, ¿ya? La mancha puntita puede ser un tema sensorial, o sea, benigno, pero también podría ser, como dijimos, una lo menos probable que sea un Duchenne, pero para que lo tengan en mente. Signos de alerta del lenguaje, ¿cierto? Ahí en particular lo que se tenía con este audífono, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Todavía? Implante ocular. Eso, muy bien. Implante ocular, ¿cierto? Es importante. Ya el implante se ponga, se coloque, mejor el pronóstico. Entonces, que no reaccione a la voz materna a los 2 meses, que no gire la cabeza a los sonidos a los 4 meses, que no vocalice, ¿cierto?, en los primeros meses, que no haya balbuceo ya el segundo trimestre, que no diga disílabos a los 15 meses, que no comprenda órdenes sencillas a los 18 meses, que no señale las partes de la cara a los 2 años, que no tenga un lenguaje propositivo a los 2 años, o que tenga estereotipias verbales o corales desde los 2 años, que no diga ninguna frase a los 30 meses. Los signos de alerta social, ¿cierto? Ausencia de sonrisa social, escaso interés por personas objeto,
escasa reacción ante caras o voces familiares, que no es extraño, que no emite gestos, que no comprenda el no, que no ponte con el dedo, que no comprenda órdenes, que no realice juego imitativo o que tenga un juego muy estereotipado. ¿Alguna duda con esto mismo del caso del desarrollo? Ahí ya va a terminar entonces. Tenemos otro concepto que es la regresión del desarrollo psicomotor, ya que esto ya es como bandera roja siempre, eso no se le puede pasar nunca, y a la urgencia incluso, ¿ya? Que es cuando un niño que yo atiendo hitos los pierde, ¿cierto? Entonces, es la pérdida progresiva de habilidades o hitos previamente adquiridos, y esta puede afectar un área solamente, o puede ser algo global, ¿cierto? Y la característica fundamental es la progresión, ¿ya? Entonces, los niños con una enfermedad neurodegenerativa van a presentar una pérdida progresiva de habilidades y recuperación. Entonces, tenemos distintas trayectorias de desarrollo. Lo normal es que la persona vaya adquiriendo habilidades de forma progresiva, ¿cierto?, hasta la adultez. Vamos a tener este patrón en que yo adquiero habilidades hasta que ocurre quizás alguna lesión en la edad adulta y me quedo hasta ahí, ¿cierto? Quizás tuve un texto, me caí del segundo piso y tuve un daño cerebral. Por ejemplo, cuando ocurre en una edad temprana, por ejemplo, una asfixia perinatal, ¿cierto?, se afecta la trayectoria y no voy a alcanzar lo mismo que una persona que quizás con asfixia, ¿ya? Y tenemos entonces la otra trayectoria, que es esta pérdida de las habilidades. La regresión entonces contrasta igual con el retraso del desarrollo, porque el retraso del desarrollo, el niño adquiere habilidades pero muy lento, o más lento de lo esperable, ¿ya? Algunos niños con retraso de desarrollo secundario de alguna lesión estática, por ejemplo una parálisis cerebral, pueden avanzar y ahí ya se quedan pegados también, pero lo mismo, se quedan hasta ahí, ya no es que pierdan habilidades, ¿ya? Por eso es muy importante preguntar la historia del desarrollo, ¿ya? Insisto, pero preguntar, ¿no? Arma cómo va esta flechita del desarrollo. Es fundamental identificar la regresión para intervenir de forma precoz, ¿ya? Y muchas veces, ¿cierto?, el retraso del diagnóstico suele ser de varios años, sí, cuando hablamos de enfermedades genéticas o enfermedades raras. El retraso del diagnóstico puede retrasar la administración de algún tratamiento que tenga alguna ventana de oportunidad. Por ejemplo, la atrofia muscular espinal, está el tratamiento genético que es el Zolgensma, que la indicación es hasta los 2 años de vida, ¿ya? Pero en Chile se financia hasta el año, ¿ya? ¿Saben cuánto cuesta? No. Cada cierto tiempo aparece una demanda de $2.000 millones, ya está un poquito más todavía. Ya todas estas cosas son súper caras también, entonces se judicializan, ya, porque por una se te lo niega, trae la Corte Suprema, es un tema largo. Entonces, si ya me demoré en diagnosticarlo, de ahí que también el tratamiento, que no es fácilmente pagable, esa cosa nadie lo va a poder pagar de su bolsillo, ya se van a demorar como 3 o 4 meses más, ¿ya? Entonces es importante siempre pensar en estas cosas, ¿ya? Y lo que uno no conoce, uno no lo sospecha. Si nunca escuché que existe la enfermedad con orina logra gradearse, jamás lo voy a sospechar. No tiene que ser experto en el tema, pero decir, oye, esta cuestión yo la leí alguna vez. Y también es importante que no es muy frecuente identificar ciertas características de un proceso progresivo en pacientes derivados por retraso de desarrollo psicomotor o autismo, ¿ya? En particular en el autismo ocurre un proceso que en un tercio o la mitad de los niños hay una regresión del lenguaje. De ahí tiene como de las vacunas, ¿ya? Entonces, como que el niño tiene un desarrollo normal hasta el año y medio, y después deja de hablar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en esas edades? Se vacuna, ¿cierto? Y de ahí viene toda el show. Ahora, a mí me han dicho que el niño se cayó y dejó de hablar, que los papás se separaron y el niño dejó de hablar, que una vez sacó un gatito en el techo y eso asustó al niño y eso le quitó la habla, ¿ya? Entonces, todo tiene explicaciones siempre. El cerebro humano intenta explicar por qué pasan las cosas, ¿ya? Entonces, también de repente pasa que hay ciertas causas que ahí todavía no ocurre regresión, ya es otra cuestión, pero es importante entenderlo porque también te lo pueden decir, ya, no, doctor, sabe que no quiero poner la vacuna porque puse la vacuna al año y medio y mi hijo después de hablar. Y tiene que explicar, ¿cachai? Que quizás solamente tuvo un tema medio traumático dentro de su rigidez cognitiva, que viene de base genética, ¿ya? Es importante valorarlo nuevamente.
¿Y cómo se clasifica? Bueno, no todo la regresión va a ser de causa neurológica, ya también puede haber causa psicológica, por ejemplo. ¿Se les ocurre cuál? ¿Abuso? Sí, sí, muy bien. El abuso que no se sospecha, no se denuncia, ¿ya? Y un niño de 4 años que controlaba esfínter de un día para otro, se empieza a hacer catita y hacer pipí, no va a ser siempre abuso, pero hay que sospecharlo, ¿ya? Hay que buscar. Maltrato, ¿ya? Maltrato físico, en el colegio, en el jardín, los propios papás, los abuelos. Enfermedades crónicas no neurológicas, por ejemplo, déficit de vitaminas, como dijimos, ¿cierto? La canarica, la explosión a la pesada, como el plomo, un paciente serrochuño, podría pasar, ¿ya? Vamos a tener estas causas neurológicas no neurodegenerativas, como por ejemplo un tumor, un síndrome epiléptico, el autismo, que les dije, se dice regresión autista, pero no es una regresión como tal. Ahora, ¿cierto? Los déficits también pueden causar, el déficit de vitamina D2 podría causar una regresión, ¿cierto? Pero sin causar una neurodegeneración ni algo como más grave, o llegar a un nivel tan grave que sí puede causar neurodegeneración, ¿ya? Y están entonces las neurológicas neurodegenerativas, que ahí lo más frecuente es de causa genética. ¿Ya? Eso, ¿alguna pregunta, duda que les quede? ¿Todo claro? Como les decía, lo importante después para la prueba, para la vida, no es que se aprendan la tabla de memoria. ¿Ya? Lo importante es comprender cómo ocurre este proceso, aprenderse los hitos más importantes, ¿cierto? Antes del año, casi todo es importante, pero después del año, a los 18, 24, 36 meses, ¿ya? Y pensar también, ¿ya? Porque van a ocurrir todas las cosas. Entonces, como les dije al principio, igual tengo una fundación, se llama Cerebro en Positivo, estamos organizando jornadas de autismo, así que si a alguien le interesa el tema, ya sea la neurología, la pediatría, la psiquiatría, te podría servir esto. Va a ser el viernes 10 de abril desde las 2 de la tarde y el sábado 11 desde las 9. Si me mandan un correo, los meto gratis, lo tienen que ir, si no va, activo. De la Arica, de Coffee Break, si eso les gusta. Ahí está el Instagram, ¿cierto? La página no está operativa al 100, pero sirve y contacto. ¿Ya? Eso. Estamos listos, pero no tenemos tiempo.